fue presidente de también de su propio pueblo, de pueblo de Sarayaku, y pues siempre ha estado vigente dentro del debate político al interior ya de las organizaciones indígenas, ya del movimiento político Pachacutic. En primer término, quisiéramos, como algo así, como algo suelto, Franco, al agradecerte tu presencia aquí, como siempre puntual, pues ¿cómo vieron ustedes la realización de este congreso del día último fin de semana, del día sábado? Por ahí comencemos este diálogo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Salvador, muy buenos días, Salomón, y a los oyentes de INA Radio, y un saludo a la provincia de Pastaza, en particular a los adherentes del movimiento Pachacutic, a toditos sin excepción. Primero, creo que hay un desconocimiento también de nuestra parte. Por ejemplo, yo en principio pensé que iba a ser votaciones abiertas, donde los 400.000 adherentes íbamos a votar. Me preocupaba, digo, 400.000 adherentes aquí en Pastaza. Imagínate. O sea, ¿cómo? No, ni el cuerpo logístico podía encargarse de todo ese personal. Digamos, en este sentido, luego nos dijeron que habían dos formas de elección en el movimiento Pachacutic, y que es reglamentario y que está en nuestros códigos democráticos. Uno era abiertas, donde podíamos participar los 400.000 adherentes, y la otra era las representativas, donde 50 personas por provincia, entre ellos directivos del movimiento Pachacutic de cada provincia, y también presidentes de organizaciones indígenas y dirigentes, por ejemplo. En el caso de la cabecera parroquial Sarayaku, nadie votó de nosotros, ni siquiera el coordinador parroquial del movimiento Pachacutic, que es el señor Edgar Guarín. Votaron 3 personas, 2 compañeros Achuar, dentro de ellos estaba Tito Vargas, ex candidato a concejal por el movimiento Pachacutic en las elecciones pasadas, y Guillermo Gallas, ex presidente de Pacayacu. Son las 3 personas que fueron a votar por la cabecera parroquial en este sentido. Pero nosotros habíamos venido primero a respaldar la gestión de Marlon Santi, y luego de llevarle de vuelta a nuestro territorio Sarayaku, porque él se debe a un proceso orgánico, a un proceso de lucha del pueblo de Sarayaku. Y nos topamos con la novedad de que empezó a haber prácticamente desacuerdos desde el inicio. Había rumores de que se iban a tomar el sitio de las elecciones, y eso es lo que sucedió en realidad. En este caso nosotros teníamos ahí la seguridad que fue rota para que ingresen los que estaban con Churichumbi, más que todo, habían ingresado. Incluso tengo testimonios que nos han dicho que gente que no constaba en esa lista fueron los que votaron. Entonces, incluso hay fotos donde se ve que hay gente repartiendo, digamos, papeletas de votación. Incluso el mismo presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, no constaba en el padrón electoral. Nosotros en ese sentido hemos sido muy respetuosos de las decisiones orgánicas que hayan tomado los directivos, más que todo porque está basado en los estatutos y los lineamientos orgánicos del movimiento Pachacutic, y eso está aprobado por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral fue quien estaba a cargo de manera imparcial, liderando este proceso democrático. Mi preocupación es la siguiente, o sea, si se dice de que el movimiento Pachacutic está de bajada y se le criticaba a Marlon Santi, ¿por qué había tanto interés? ¿Y por qué hubo tanta pelea? Esa es nuestra cuestión. Entonces, eso confirma de que el movimiento está firme, con el 19% de los electores en el Ecuador. Para nosotros es una fuerza política, pero pudimos evidenciar de que hay intereses oscuros detrás de eso. O sea, eso es lo más preocupante. Yo considero de que el movimiento Pachacutic debe hacer una autoevaluación al interior del movimiento desde distintas perspectivas, porque se nota
de que empiezan a funcionar los troles, empiezan a funcionar las discrepancias sin fondo analítico, digamos en este sentido, y eso confunde a las bases. Y es por eso que se puede dar desmanes. Nosotros lo que hemos hecho es evitar los desmanes. Estuvimos ahí con la seguridad bio de Sarayaku para proteger incluso a Mardon Santi, porque sí nos dimos cuenta de que había muchos achaques en ese sentido. Y obviamente que se iba a dar eso. Lo que tengo entendido es de que se dieron cuenta de que estaban votando gente que no constaba en el padrón, y además que han sido gente que ha estado en otro movimiento político participando. Entonces, prácticamente es una actitud deshonesta, es una actitud arbitraria y oportunista que de cualquiera de los grupos se haya dado. Hay que considerar de que los candidatos han sido todos de la sierra. Ya pasó la Amazonía con Mardon Santi y esta vez le tocaba a la sierra o a la costa. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido ningún coordinador nacional de Pachacuti por parte de la costa. Pero resulta que estos tres candidatos tenían simpatizantes tanto en la sierra, en la costa y en la Amazonía. Es por eso que se da, digamos, esta bronca política. Para ir concretando, si había elecciones limpias, el señor Churchumbi no ganaba. Según los cálculos que dicen que era así, dicen que ganaba Cecilia Velázquez, o sea, eso teníamos entendido nosotros, pero nosotros no pintábamos nada ahí porque no votábamos. Entonces lo único que hicimos es respaldar al movimiento porque somos adherentes del movimiento y somos muy consecuentes con todo el proceso orgánico del movimiento Pachacuti. Pero, o sea, bueno, aquí se advierte que en el movimiento Pachacuti también son líneas políticas definidas también las que le dividen. El señor Issa para nadie es desconocido, tiene una alianza, y esta vez inclusive pretendiendo nivel de imposición en el Parlamento, con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. Eso es el fundamental motivo de discrepancia con el Pachacuti orgánico que más bien va por sus propias convicciones y bases, ¿no? O sea, ¿cómo ven eso ustedes? Primero, yo creo que el movimiento Pachacuti debe descorreizar su lenguaje. Eso es muy importante. Y también debe analizar muy profundamente hacia qué es el fenómeno político en el país. Quiero decir con esto, por ejemplo, hay personas que siendo militantes del movimiento Pachacuti se fueron a Alianza País y en ciertos momentos fueron candidatos también por Alianza País. El mismo Churchumbi estuvo con Alianza País. Esta misma gente es la que ha regresado al movimiento Pachacuti. Y eso es lo que realmente no nos gusta. Yo soy bastante sincero en decir en ese sentido, a pesar de que el movimiento Pachacuti es incluyente. Pero si ni siquiera piden disculpas, ni siquiera dan la cara de manera directa para decir nos equivocamos. O sea, pero se vienen de esa manera. Entonces, eso es lo que no le gusta al pueblo. El rompimiento también estuvo antes de las últimas elecciones. Hay que recordar que el señor Leonidas Issa no movió un dedo por el señor Yacu Pérez, el candidato de Pachacuti, que por poco llega a la segunda vuelta, y que inclusive en la segunda vuelta electoral, para la segunda vuelta, cuando Yacu Pérez reclamó, el señor Leonidas Issa vino acá al bloque 10 a una reivindicación que luego se diluyó, y no aportó para Pachacuti, y ahora lo que han hecho, de acuerdo con la entrevista que teníamos con Cecilia Velázquez de esta víspera, se tomaron Pachacuti. Sí, yo creo que, por ejemplo, si hablamos como candidato potencial a Leonidas Issa, dentro de este contexto confuso políticamente, yo creo que se ha dado un bajón con este último evento en el Congreso de Pachacuti, porque deja mucho que desear. Pienso que si el movimiento tiene que mantener su línea política y su potencia política aquí en el país, debe buscar personas que tengan
un perfil nuevo, un perfil que no esté desgastado, un perfil que convenga al país, porque gobernar el país no implica gobernar solo para indígenas, tienes que gobernar para la clase media, tienes que gobernar para los policías, para el ejército, para los bancos, para las empresas. Eso implica un gran consenso, digamos, de la nación como tal. Y eso no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que hay que ir construyendo, y yo considero personalmente que el movimiento Pachakutik debe trabajar en esa línea, que no es una cuestión de tomar el poder por tomar. Veamos los procesos que ha pasado en Bolivia y que también ha pasado en Perú. Entonces, esto para nosotros es importante. Sabemos que se están arrimando a la figura de Rafael Correa. Yo considero de que el caudillismo aquí ya no cabe, eso es importante. Tenemos que ser bien claros en el sentido de que tenemos que buscar una figura política que llame a la unidad, no solo del movimiento Pachakutik, sino a la unidad del país en estas circunstancias difíciles que estamos atravesando con el tema de la seguridad nacional. El Pachakutik ya no volverá a ser el mismo. O sea, ciertamente, ¿no? Porque lo que tú has manifestado en primer término, cuando Marlon Santi fue elegido coordinador de Pachakutik hace 7 años, yo estuve en el asunto, fue en la hacienda de Rafael Sancho. Ahí hubo una reunión, una convención, y ahí se nombró a Marlon Santi, pero no había pues ese fervor de ahora, porque ciertamente Pachakutik tenía un 3%, como dice usted, y ahora sigue como la conducción política del Pachakutik fue bien vista por los ciudadanos. Entonces ahora es una fuerza política, ahí sí les interesa. No sé cómo descifrar eso, Franco. Sí, Santi, pero sin embargo ahora decía que era destruida Pachakutik, decía. Pero ahora se estaban disputando ese movimiento. Claro. O sea, es contradictorio. Marlon Santi fue nombrado en Guayaquil y yo lo acompañé justamente cuando hubo el tema de Pedernales. Claro, en la reelección. No, es la primera vez. Luego fue reelegido también. Entonces, son 2 periodos. O sea, lo que hicieron aquí en esa reunión fue nominarle a él como candidato. Ya, entonces. Debe haber sido así. Entonces, esto tuvo la aceptación de CONAIE y estaba muy bien. El problema se da cuando empieza este gobierno de Guillermo Lasso, obviamente por el tema de las bancadas de Pachakutik, donde unos asambleístas rompiendo las obligaciones que tienen con el movimiento Pachakutik, y más que todo con el pueblo, estaban a favor de Lasso. Eso es lo que se le ha criticado a Marlon, pero en realidad eso está por fuera de la voluntad del director, del coordinador de Pachakutik. Es una decisión que han tomado los asambleístas, pero no por eso se les va a encauzar toda la culpa a Marlon Santi. Yo le veo desde ese panorama. Entonces nosotros hemos regresado dignamente a Sarayaku. La comisión que vino, como 120 personas que estuvieron aquí, han regresado satisfechos primero en la labor que hemos cumplido como pueblo de Sarayaku. Porque les tocó hacer calle de honor a Marlon Santi mientras salía. La agresión era dura, ¿no? Sí, nosotros fuimos a dejar a Marlon Santi hasta la entrada y ya no estuve presente cuando se dio la bronca, como digamos así. Se puede ver algunos videos, hay varios videos que confirman eso. Entiendo que Cecilia Velázquez está impugnando y que tiene todos esos elementos para impugnar. Es una figura, digamos, que está dentro de los estatutos y reglamentos del movimiento Pachakutik y también es constitucional. Así que eso tendrá que darse. ¿Por qué para nosotros es importante que se dé ese proceso? No porque esté en contra de Churuchumbi o de ISA, sino para que sea un ejercicio de transparencia en el movimiento Pachakutik. Porque si no nos vamos a ir acostumbrando a hacer procesos dolosos, y entonces nos hemos llenado la boca de gana diciendo que los otros movimientos hacían eso, que el Estado hace eso, que los gobiernos de turno hacen eso.
cuando dentro del movimiento indígena también tenemos esas mismas prácticas. Entonces, no tiene nada de algo nuevo, peormente de revolucionario, si seguimos con esas actitudes, digamos, manipuladoras, impositivas, que justamente si queremos construir el Estado plurinacional, debemos desechar estas prácticas colonialistas que se han manifestado ahora al interior del movimiento pachacuti. Franco, buenos días. No sé si ustedes como dirigentes, tú en especial, un dirigente de la Amazonía que tiene amplia trayectoria dentro de Pachacuti, se han puesto a analizar cuál va a ser la suerte del movimiento Pachacuti de aquí en adelante. Hemos escuchado a Cecilia Velázquez, escuchamos también a Mario Ruiz y entrevistamos a Marlon Santi decir de que lastimosamente el movimiento Pachacuti, con la ganancia aparentemente de Guillermo Churichumbi, prácticamente el correísmo se apoderó del movimiento Pachacuti. ¿Qué van a hacer ustedes como dirigentes históricos y de trascendencia para rescatar a lo mejor a Pachacuti del correísmo, tomando en cuenta todas las acciones que anteriormente se vivió ya con el gobierno de Rafael Correa? Sí, por eso yo digo de que se debe buscar una figura nueva para que participe por el movimiento Pachacuti para las elecciones, ¿no? Y no alguien que esté empañado. Por ejemplo, yo escuché una entrevista que le hizo Jairala, me parece, es periodista, sí, lo hizo a Rafael Correa. Y ahí yo veo que existe una simpatía por parte de Rafael Correa con Leonidas Issa. O sea, se nota claramente eso. Entonces, uno se pone a pensar, decir, entonces, es verdad que había un diálogo. Es verdad que estaban conversando, porque detracta a los otros y menos a Leonidas Issa. Ah, no, Leonidas Issa es otra cosa, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí hay, y se puede notar claramente. Por ejemplo, ha habido gente que ha estado en el mismo y que ahora está en el movimiento Pachacuti. Algunos y han aceptado sus errores, al menos digamos como amigos, ¿no? Y decir, miren, hay estos errores que son consecuentes de que en el movimiento, y en eso quiero ser bastante claro también, en el ex movimiento de la Revolución Ciudadana, digamos así, se siguen llamando Revolución Ciudadana Alianza País, digamos que el 70% no eran revolucionarios, digamos un 30% tal vez que han sido de procesos orgánicos, de procesos... Pero ellos no dirigían. Exactamente, claro. No dirigían. Y esta gente sí fue relegada, y los que ganaron fueron los oportunistas, en este caso, que no entendían nada de lo que es hacer una revolución. Entonces, yo considero de que sí existe gente rescatable, al menos en una ínfima cuantía, ahí en el movimiento de la Revolución Ciudadana, pero yo no pienso que este movimiento, que haya tomado otro nombre o como se llame, y que sigue infiltrándose en otras organizaciones indígenas y también del movimiento indígena, debe buscar otras formas de expresarse, porque todo redunda en términos al correísmo. O sea, yo prácticamente no estoy tan de acuerdo con eso. Ha habido mucho debate a ese nivel, ha habido mucha, discusión a esos niveles, y esto está confundiendo. Entonces yo pienso que debe haber un gran foro donde nos sinceremos, donde hagamos un alto análisis, ¿no? Constructivo, no destructivo, porque a eso se ha llegado. Yo me encontré con expresidentes de la Confenié. En cierto momento, si eso salía bien, se volvía una fiesta. ¿Por qué? Estaba Domingo Ancuas, lo vi a Luis Vargas. Sí, estuvo también el expresidente de la CONAIE, Tapuy, Cristóbal Tapuy, entre otros exdirigentes del Ecuarunari también, que son mis amigos. Y tú no podías en ese momento ponerte a discutir cosas que lleven a un desafuero, que lleven a un desaire, que lleven a un encontrón, digamos así. Entonces había esfuerzos grandes de lado a lado por lograr el equilibrio, pero aquí primaron los intereses electoralistas para el 2025. Se pretende gobernar el país desde una sectaria, porque si queremos ganar la presidencia de la República como pueblos indígenas o con un candidato nuestro, necesitamos también el voto de la clase media. Es la verdad, necesitamos los votos de Guayaquil, necesitamos los votos de Quito, de Cuenca. Entonces, es que
nosotros no podemos ganar así nomás. Entonces eso sí implica de que necesitas tener acuerdos duraderos con el resto de la sociedad, que tiene otro estilo de vida, que tiene otras formas de ver la vida y la economía. Es igual, o sea, Ecuador es muy diverso, pero sin embargo también, ¿de dónde va a gobernar un presidente? De Carondelet. ¿Y Carondelet dónde está? Está en Quito. A Gutiérrez lo sacaron soplado. Entonces hay que entender claridad, o sea que antes que tener el poder, primero es construir poder desde abajo, poder ciudadano, transar acuerdos y tener una propuesta económica que beneficie a todos, obviamente que Franco, sí. y a tu criterio, por ejemplo, Leonidas Issa y también ahí le acompaña el señor Choichumbe, que dijeron que van a hacer gobierno en el año 2025, ¿ellos estarán a lo mejor preparados según ti? Mira, yo considero de que tienen una preparación académica, una preparación profesional, pero digamos que para conducir el país se necesita ser un estadista, y mucho más que estadista, saber concertar los intereses de los distintos sectores sociales del país. Esto es importante. O sea, por ejemplo, lo que tú acababas de hablar, Salomón, sobre la seguridad ciudadana. Yo tampoco simpatizaba con los militares, justamente cuando ingresaron a Sarayaku, respaldaban a la empresa, a la petrolera, igual los policías. Pero ahora, cuando tú ves esto, ahora hasta los policías son atacados por la delincuencia organizada, por el narcotráfico. Así es. Eso implica que debemos sentarnos acuerdo entre los que estamos bajo la ley del Ecuador del Estado. Exacto. Entonces tenemos que pensar como Ecuador. Eso es lo más importante, y por la seguridad nacional y por el bienestar del país. Finalmente, Franco, las bases de Pachacuti, ¿qué pueden hacer si ahora es imposición? Imagínate, el señor Leonidas Issa dijo, el señor Choruchumbi dijo que a Mario Ruiz hay que aplicar la justicia indígena, y a los asambleístas que no cumplan con el mandato que emana la dirigencia de Pachacuti. O sea, ellos ya asumiendo la dirigencia, ¿no? Entonces, no sé, eso merecerá otras interpretaciones, y más bien no se advierte que puede existir unidad. Miren, aplicar de una manera descontextualizada y en un contexto distinto y en otro ambiente, la justicia indígena no cabe. O sea, la justicia indígena se lo puede hacer en nuestro territorio, pero por ejemplo, si es que habría que hacer una justicia a los asambleístas, tendría que ser en la Asamblea Nacional misma, y tendría que haber un consenso respecto a las dos justicias. Claro. Eso es lo correcto, o sea, eso es la interculturalidad correcta, porque, digamos, los asambleístas, ¿de dónde es el asambleísta Mario Ruiz? ¿De qué provincia es? De Imbabura. Ya, de Imbabura. ¿Es indígena o no es indígena? Es indígena, sí, parece. Es mestizo. Entonces, pero pues ya están ligados a Pachacuti algún rato, ¿no? Sí. Pero no solo de haber tenido el voto del movimiento Pachacuti indígena, sino también de los mestizos. Claro. Entonces, obvio que, digamos, decir de que van a recibir justicia indígena. En el caso, por ejemplo, de Sarayaku, si alguien en nuestro territorio hace una infracción, allá podemos hacer eso. Pero sin embargo, tampoco podemos violentar derechos. O sea, para eso existe la cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Esos son los procesos democráticos que están en la Constitución. O sea, eso yo podría decir, a mí me parece bastante, digamos, muy rápido decir de que se va a aplicar una justicia indígena a ese nivel. O sea, hay que ver los procedimientos. La justicia indígena no tiene un código penal escrito, por ejemplo. Es lo que queremos trabajar nosotros con los Sarayaku ahora. Tener en papeles tanto el reglamento de contravenciones, los procedimientos, los tiempos, que son temas que hay que discutir. Esos son los temas que nos hace falta como pueblo indígena. Hasta ahora hemos sido orales. Entonces, más o menos para tener en cuenta de cómo debe ser un proceso. Ahora, si él tiene que ser destituido, tiene que ser sancionado por la vía orgánica de lo que estipula en los reglamentos del Pachacuti, correcto. Eso sí, pero ya la justicia indígena implica
una cuestión que también incluso podría restarnos votos. Así de sencillo. Ahora, por ejemplo, si es que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral fallan a favor del señor Churchumbi, se advertirá un poco más esta división, o sea, por ejemplo, algunas bases han dicho, se replegarán por lo menos. Mira, yo no tengo ningún problema de sentarme a conversar con Isa y decirnos las cosas de frente, igual con Guillermo Churichumbi. Guillermo Churichumbi ha estado en mi casa, ha comido en mi casa. Justamente hace 3 años él estuvo en las fiestas, yo estuve en mi casa, tomó chicha, participó de nuestra fiesta. Entonces, como Sarayaku somos personas que estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a saber entender estos procesos, pero sí se necesita apertura del otro lado y más que todo que acepten los errores cometidos. Yo creo que el aceptar los errores cometidos es importante para generar la unidad a nivel del movimiento. Por ejemplo, no alianza con Correa. Correa lo he visto hablar desde... O sea, digo, con ese grupo de la Revolución Ciudadana llamada. Hay gente del correísmo que dice que ni siquiera hay que hablar de él tampoco. Entonces yo creo que le estamos tomando en cuenta a él de gana. Hablemos aquí de nuevos procesos, pero que él esté interesado, eso sí se ha notado. Ahí queremos, gracias por tus conceptos, por tu participación aquí en Lina Radio. En cualquier momentito hemos de continuar con estos diálogos políticos que muy responsablemente, eso se advierte clarísimo, ¿no? Muy responsablemente. Sí, Franco yo Viteri finalmente quisiera decir adelante, esto. por favor. Yo vengo a esta radio justamente porque soy un ciudadano y con derecho de opinar lo que pienso, sin desmerecer a nadie, sin insultar a nadie, y la gente que quiera decir algo, porque a veces lo he visto en las redes sociales, ¿no?, que venga a este medio y tengan la valentía de enfrentarse a los periodistas también, y no solamente hacer troles, bullying. O sea, yo creo que esa no es la altura política que debe tener el movimiento. Que se haga una invitación a todos los adherentes del movimiento Pachacuti, a las organizaciones indígenas y a cualquier ciudadano de la provincia de Pastaza y el Ecuador. Gracias a Franco Viteri hemos de realizar nuestros propios comentarios en un momento que existe un poquitito de tiempo. Vamos a los anuncios promocionales, compañero Salvador. A las 7 de la mañana con 8 minutos, ya se encuentra también en nuestros estudios el ingeniero Diego Gómez, es director del Departamento de Cultura del municipio del Cantón Pastaza. Vamos a hablar acerca de las festividades de Puyo que se avecina. Volvemos enseguida. El agua es buena para la vida. Véngase por acá, por favor. Disfrutamos de una piscina de agua temperada y nos deleitamos con el hermoso paisaje amazónico. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?